El artículo discute el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo, centrándose en su clasificación de las formas de gobierno. Maquiavelo creía que había dos caminos hacia la estabilidad, la monarquía y la república, y que los estados intermedios eran propensos a la inestabilidad. Maquiavelo también discutió el concepto de establecer un nuevo príncipe para salvar a Italia del dominio bárbaro, diferenciando entre principados hereditarios y nuevos y distinguiendo el éxito a través de conceptos opuestos de virtud, fortuna y fuerza, consentimiento. Maquiavelo inauguró muchas cosas importantes en la historia del pensamiento político, entre ellas una nueva clasificación de las formas de gobierno. Discutió formas de gobierno tanto en El Príncipe como en discursos sobre Tito Livio. La novedad de la clasificación de Maquiavelo con respecto a la catalogación clásica aparece a partir de las primeras palabras de El Príncipe, que introducen la palabra Estado. La clasificación de Maquiavelo implica una bipartición en lugar de la clásica tripartición. La diferencia entre las dos es cuantitativa, pero simplificada. Maquiavelo inauguró muchas cosas importantes en la historia del pensamiento político, entre ellas una nueva clasificación de las formas de gobierno. Discutió formas tanto como las del Príncipe como en discursos sobre Tito Livio. La novedad de la clasificación de Maquiavelo con respecto a la catalogación clásica aparece a partir de las primeras palabras del Príncipe, que introducen la palabra Estado. La clasificación de Maquiavelo implica una bipartición en lugar de la clásica tripartición. La diferencia entre los dos es cuantitativa, pero simplificada. Los estados están gobernados por uno o por muchos. La diferencia entre una voluntad colectiva, ya sea aristocrática o democrática, no es tan relevante como la diferencia entre la voluntad de un solo soberano o la de uno colectivo. Formas de gobierno en Grecia e Italia. Los griegos desarrollaron sus formas de gobierno en base a la observación de las constituciones de sus ciudades. Platón y Aristóteles citaron a menudo ejemplos de constituciones reales. Aristóteles recopiló 158 constituciones de su tiempo. Maquiavelo observó los cambios políticos reales en Europa durante su época. En cuanto a las características de los estados europeos, los regnas se estaban formando en grandes estados territoriales. Los civitates fueron expandiendo su poder y territorio, con ejemplos como Génova, Venecia y Florencia. Y en cuanto a la importancia de distinguir repúblicas de principados, Maquiavelo creía que en esta distinción era especial y no baladí. Usó esta distinción para comprender la realidad de su tiempo y escribió sobre ella en varias obras. Maquiavelo creía que un estado bien ordenado solo puede tener una forma de constitución, ya sea una monarquía o una república. Los estados con formas intermedias de gobierno son defectuosos y propensos a la desintegración. Fin. Hay dos caminos, la monarquía y la república, que llevan a la inestabilidad. No hay lugar para estados intermedios, ya que sufren de inestabilidad. La combinación de diferentes formas de gobierno puede no ser siempre exitosa. En El Príncipe, se centra en el estudio de los principados hereditarios y nuevos. Los principados hereditarios tienen sucesión basada en la ley constitucional, mientras que los nuevos principados son conquistados por un nuevo gobernante. Maquiavelo discute el concepto de establecer premisas para crear un nuevo príncipe, que salvará a Italia del dominio bárbaro. Hay dos tipos de principados hereditarios. Los príncipes que gobiernan sin intermediarios tienen poder absoluto sobre sus súbditos, mientras que los que gobiernan con la intermediación de la nobleza tienen poder originario y lo comparten con nobles. Maquiavelo usa el concepto tradicional de monarquía despótica para describir el primer tipo, como se ve en el régimen del Gran Turco. Distingue 4 tipos de principados nuevos: los adquiridos por la virtud, la fortuna, la maldad y el consentimiento del pueblo. Diferencia estos tipos a través de pares de conceptos opuestos: virtud, fortuna y fuerza, consentimiento.
Maquiavelo define la virtud como la capacidad personal para controlar los acontecimientos y alcanzar los fines deseados, incluso por cualquier medio necesario, y la fortuna como los acontecimientos que escapan a la voluntad humana. Él cree que el éxito no depende completamente de la virtud o la fortuna, sino igualmente de ambas. Maquiavelo distingue a los principados por virtud y por fortuna. El primero es duradero y se debe a los méritos personales del príncipe. El segundo, que es por fortuna, se debe a circunstancias externas favorables y es más lábil. Maquiavelo, además, no introduce la distinción entre principados buenos y malos, o príncipe y tirano. Los diversos tipos de principados se distinguen por el modo de adquisición. El príncipe que adquiere el poder por maldad es considerado como todos los demás príncipes, pero se le considera un tirano ilegítimo. Según Maquiavelo, todos los príncipes nuevos son en cierto sentido tiranos, porque su poder es de hecho y su legitimación se presenta, cuando es el caso, solamente ante un hecho consumado. Los príncipes nuevos por virtud son alabados como los fundadores de estados y grandes protagonistas del desarrollo histórico. Entre las diferencias entre el buen y el mal tirano está el criterio para distinguir la buena política del mal, que es el éxito, y la capacidad del príncipe nuevo para conservar el Estado es el valor de la estabilidad. Bueno es el tirano que, a pesar de haber conquistado el Estado mediante delitos terribles, tiene a conservarlo. Mal tirano es aquel que no modificará mantener el Estado solamente un año, luego de lo cual tuvo el mismo fin que sus adversarios, según Maquiavelo. La diferencia entre los dos príncipes depende del buen o mal uso que se hace de la crueldad, según Maquiavelo. Según el principio de Maquiavelo, el fin justifica los medios, el objetivo de un príncipe es mantener el poder. Este juicio se basa únicamente en los resultados obtenidos, independientemente de los medios utilizados. También se refiere Maquiavelo a la influencia de Polibio, esto cuando se habla de repúblicas. En el capítulo 2 de los discursos es una paráfrasis o traducción del libro sexto de las historias de Polibio. En estos tres temas se ve la tipología de las 6 formas de gobierno, teoría de los ciclos y gobierno mixto ejemplificado por Esparta y Roma. Maquiavelo enriquece las observaciones sobre las constituciones con una historia del surgimiento de los estados desde condiciones salvajes. La tipología de gobiernos, según algunos autores, la distinguen en 3 tipos: principado, nobleza y popular. Otros clasifican el gobierno en 6 tipos, 3 buenos y 3 malos, pero se corrompen fácilmente, convirtiéndose los 3 primeros en malos. Los 3 tipos buenos son principado, nobleza y popular, mientras que los tipos malos son degradaciones de estos 3 que rápidamente se convierten en ellos. Un legislador que establece una de estas 3 formas de gobierno en un estado lo establece por un corto tiempo debido a la similitud entre la virtud y el vicio, que lleva a la degeneración de un tipo a otro. Algunos síntomas de esta degeneración están en el principado, que puede convertirse fácilmente en una tiranía según Maquiavelo. La nobleza puede conducir fácilmente a la oligarquía, mientras que el gobierno popular puede volverse licencioso fácilmente. Ahora, la teoría de la sucesión de Polibio, donde toda buena constitución degenera en una mala, en el orden del gobierno de un solo hombre, gobierno de unos pocos y gobierno de muchos. Las terminologías utilizadas son latinas en lugar de los términos griegos originales. En este caso, la transición de una constitución a otra es rápida. Además, el defecto de estas constituciones es simple, además que da a la inestabilidad. Incluso las buenas constituciones fueron consideradas malas debido a su falta de estabilidad. Según Maquiavelo, la clasificación de las constituciones se basa en su secuencia histórica, como la teoría de los ciclos de Maquiavelo, la cual es similar a la de la anaciclosis de Polibio. Maquiavelo es realista y cree en las 6 formas de gobierno, 3 buenas y 3 malas, pero no cree en la repetición indiscriminada de la secuencia.
Maquiavelo duda que un Estado pueda restaurar fácilmente su organización gubernamental original, sobre todo luego de sufrir múltiples cambios. Maquiavelo sugiere que las constituciones simples son perjudiciales y propone gobierno mixto. Gobierno mixto es una constitución que combina elementos de principado, notables y gobierno popular. Maquiavelo admira el gobierno mixto de Esparta, creado por Licurgo, y lo contrasta con el fallido gobierno popular de Atenas, creado por Solón. Maquiavelo vincula la perfección de un gobierno mixto a su perdurabilidad en el tiempo. El gobierno mixto ideal, ejemplificado por la República Romana, equilibra el poder del principado, los notables y el gobierno popular. Maquiavelo sostiene que un gobierno mixto garantiza la libertad interna del Estado. El contraste entre los aristócratas y la gente común se resuelve con un gobierno mixto, que es a la vez aristocrático y popular. La armonía no establece las condiciones de la salud de los estados. El conflicto entre los nobles y el pueblo es una causa de libertad y progreso histórico. Todas las leyes que se hacen a favor de la libertad nacen del desacuerdo entre los nobles y el pueblo. Los desórdenes entre los partidos no son nocivos para la república. Los desórdenes producen leyes en beneficio de la libertad pública. El conflicto entre las partes contrapuestas es el precio que se debe pagar por un mantenimiento de la libertad. La concepción del gobierno mixto adquirió una profundidad histórica que antes no tenía. El gobierno mixto ya no es solamente un mecanismo institucional, es el reflejo